a dar inicio con la presentación del informe Operativo Oaxaca 19 de junio. Mi nombre es Sara Méndez, soy del Código de H, una de las organizaciones que conjuntamente con un consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad, fundar Centro de Análisis de Investigación y Luna del Sur, Asociación Civil, hemos realizado este informe sobre los acontecimientos del 19 de junio en Nochistlán, Huitzon, Telixtlahuaca, Acintalhuaca y Muguera. Aquí agradecemos a cada uno de ustedes, a las personas que vinieron de Nochistlán, de Huitzon, de Telixtlahuaca, por su presencia esta mañana aquí. Son la voz más importante de este informe y por ello vamos a empezar con un breve testimonio de Marcos, de doña Nicolasa y de don Mariano. Son personas afectadas, víctimas de la represión del 19 de junio. Cedo la palabra a Marcos, que nos va a dar su palabra sobre los acontecimientos y lo que a ella tocó vivir el 19 de junio. Buenos días a todos. Ahora sí que nosotros sufrimos ¿cómo se puede decir? Una violación de derechos humanos, porque al menos nosotros no estábamos haciendo nada cuando de repente entraron los policías federales a detenernos arbitrariamente. Tuvimos que aguantar 15 horas boca abajo para que no pudiéramos ver a nadie. Nosotros simplemente boca abajo nos venían insultando todo y todo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos haciendo la sepultura de un familiar y ahora o sea, ya no tengo más palabras que decir, porque lo que sufrimos fue muy feo para todos nosotros, ya que nosotros éramos puros familiares y uno que otro amigo, pero todo lo que los policías nos hicieron no se lo deseamos a nadie. Y o sea, queremos que esto salga a la luz, porque no queremos que más gente sufra lo que nosotros sufrimos, que sin saber nos tocó ese mal día. Y pues ahora estamos ya, gracias a Dios, con vida, que no nos hicieron algo más. Pero sí, lo único que pedimos es que se haga justicia, que se investigue todo lo que sea, para que también nosotros seamos libres como éramos antes, aunque lo psicológicamente no creo que se olvide. Por más que quieramos olvidar todo eso, no vamos a poder. Pero sí, yo digo que lo que quiero es que de esto se haga justicia. Muchísimas gracias, Marcos. Marcos viene de Nochistlán, para quienes acaban de llegar. Hemos iniciado ya con la presentación del informe. Estamos en una primera parte. Consideramos que la voz de las víctimas y de las personas afectadas es la parte más importante de este trabajo. Por ello, empezamos con la voz de las propias víctimas. Marcos viene de Nochistlán. Vamos a dar la palabra ahora a doña Nicolasa. Buenos días a todos. Pues sí, esto es un reclamo a los derechos humanos que atentado al gobierno y al presidente de la República, lo que mandó a hacer con tanto maestros como las personas civiles que fuimos nosotros. Nosotros estábamos en apoyo de los maestros de San Francisco de Telixtlahuaca y Huitzon. Apoyamos a los maestros, sí. Quisimos apoyar a nuestros maestros porque es injusto. ¿Por qué? Porque el día de mañana también nuestros hijos van a carecer eso mismo. ¿Qué digo? El gobierno cada momento va a estar atacando a nuestros hijos también. Somos injustos. Hay que abrir los ojos para salir adelante. Y en mi pueblo respondió, gracias a Dios, Huitzon y Telixtlahuaca. Si nos unimos para defender a los maestros y para defendernos a nosotros ante el gobierno, ante el impurio que nos hizo el gobierno más que nada. Hubo muchos derechos que ni siquiera nos han
han hecho caso. Hubo heridos, hubo enfrentamientos, hubo muchas cosas en San Francisco de Eslovaca y no se ha escuchado, no se ha dicho, ni siquiera el gobierno se ha indignado qué es lo que necesitábamos. Heridos, no nos hizo caso, ni la ambulancia nos quiso prestar el centro de salud cuando hubo heridos. Desgraciadamente, hubo personas, señores, ancianos, niños, que ni siquiera sabían qué es lo que estaba pasando cuando nos bombardearon, cuando nos echaron los gases lacrimógenos arriba del aire. Ni siquiera se tuvieron el vil momento de decir, les va a caer en la cabeza. No, a ellos no les importó. Nos iban cayendo las bombas como si fuéramos el granizo. Desgraciadamente el gobierno así lo quiso. Pero ahí respondimos, en San Francisco de Eslovaca no se dejó y lo vamos a estar esperando. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dejar que el día de mañana nos siga atacando como nos atacó, o como lo quiso hacer, más que nada, en todo, en Nochistlán, en Nazareno, en Terisclahuaca, en Huixo, en todas partes. No subió los derechos humanos del gobierno, nunca hizo caso de nada. Hubo la dependencia que nos está acompañando ahorita, eso es lo que nos han apoyado ahorita, pero derechos humanos del gobierno igual, lo mismo, se prestan la misma situación. No hay ayuda para nadie, ni para nadie de nosotros. Es lo que yo puedo decir. ¿Y qué le digo al gobierno? Desgraciadamente ellos también tienen hijos, y el día de mañana ellos no sufren. ¿Por qué? Porque ellos tienen elegantes, camionetas, y nosotros somos campesinos. Somos campesinos que vivimos del campo, y a nuestros hijos los mandamos con la necesidad del dinero que nosotros mismos ganamos. No se lo estamos pidiendo al gobierno, nosotros pagamos las escuelas para que nuestros hijos estudien. Y no hay derecho para que nos hayan hecho esto, y que tampoco nos hayan hecho caso en los momentos que todos estábamos heridos en San Francisco, Terisclahuaca y Huixo. Muchísimas gracias, doña Nicolasa. Damos la palabra a don Valente. Don Valente también es una de las víctimas, él viene de Huixo. Bueno, buenos días. Yo, por ejemplo, yo soy campesino. Yo no estaba en ese problema de los maestros, más que la verdad no estaba. Yo estaba haciendo mi trabajo del campo con unos burritos, estaba cargando zacate abajo de un puente, lo que es el entronque de la autopista, abajo de un puente. Ahí estaba yo haciendo mi trabajo, descargando mis burritos, estaba yo de zacate. Cuando a tiempo pasaron los federales allí y me vieron, y allí se me fueron, iba pasando como ocho federales. No más que a mí, del grupo que iba, se apartaron como 3 o 4 federales para atenderme a mí abajo del puente que estaba yo con mis burritos descargando el zacate. Más, yo creía que iban a pasar, ¿no? Así, pero no, me agarraron luego, la primera patada que me dieron por aquí, en el sentido, pues de milagro de Dios no me mataron, me tiraron pues. Además de que me tiraron, me empezaron a patear. Patadas me dieron, de plano me patearon. Después de que me patearon, me agarraron de mis pies, me arrastraron, me llevaban arrastrando. Yo dije, pues a lo mejor me van a tirar por donde, ¿no? En un pozo que estaba más para allá, que apenas había hecho la máquina. Y no, porque me dejaron allí luego. Y ya, yo lo único que eso me acuerdo, ya después ya no, porque me siguieron a patear y ya no pude más pues. Ya no tenía ni con qué defenderme, así es que yo no estaba en ese trabajo para que a mí me hicieran eso. Es lo que más me dolió a mí, porque si yo hubiera tenido algo con qué defenderme, pues me defendía yo, pero no tenía yo más que... No, además, yo estaba haciendo mi trabajo, así es que yo también con eso yo espero también que nos hagan justicia, ¿no? Y a ver si se puede que nos hagan justicia, porque fue injusto lo que nos hicieron.
De plano fue injusto porque yo, además, como digo yo, mis hermanas, mis hijas estaban en ese problema, pero yo no. Yo estaba trabajando en lo que es lo del campo, estaba con mis animalitos, mis burritos, descargándolos allí. Así es que, así fue. Es todo. Gracias. Nunca debió ocurrir. Esto pasa cuando no hay voluntad para resolver los problemas. No es la forma. Solo se agudiza, profundiza la situación. Ya era complejo y esto lo complica más. También son palabras de otra persona en Nochistlán, donde también la situación sigue muy difícil, sigue muy tensa, al igual que en Huitzo, en Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera. Nochistlán no se reduce, el 19 de junio no se reduce a Nochistlán, hay muchas más víctimas. Y sobre esto, estos testimonios que ustedes han escuchado son parte ya de este informe, ¿no?, que ahora presentamos públicamente. Y quisiera darle las gracias a don Valente, a doña Nicolasa, a Marcos por su testimonio. Hay muchas personas todavía que no se atreven a decir qué pasó, qué les pasó, qué les hicieron. Hay mucho silencio todavía. Son situaciones muy difíciles, muy duras. En Oaxaca ya vivimos en 2006, sabemos de qué hablamos. Esto es un nuevo capítulo de la represión del Estado contra la población, y en este caso población civil. Ninguno de los aquí presentes es maestro, estaban en el lugar. Hay maestros, maestras también que han sido afectados en sus derechos, pero también muchísima población que vive en el lugar, que vive en Nochistlán, que vive en Huitzo, en Telixtlahuaca, en Hacienda Blanca y Viguera. Con esto les agradezco la presencia aquí. Bueno, tenemos en esta mesa la presencia de Andrés Díaz, de Fundar Análisis, Centro de Análisis e Investigación, de Rosalinda Dionisio, de Luna del Sur, Asociación Civil, y Jessica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Repito, mi nombre es Sara Méndez, de Código DH. Doy la palabra, vamos a dar lectura a un breve documento que presenta las partes más destacadas del informe, y al término del mismo tenemos en esta esquina de ahí informes, ejemplares para cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy. Operativo Oaxaca, 19 de junio, informe de violaciones a derechos humanos en Nochistlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera. Este sábado 19 de noviembre se cumplen 5 meses del operativo policial Oaxaca, que costó la vida de 8 personas y dejó cientos de personas heridas, afectando de manera grave a las poblaciones de Asunción, Nochistlán, San Pablo, Huitzo, San Francisco, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera. Al día de hoy, las investigaciones se encuentran estancadas y solamente ha habido un policía retirado de su cargo como presunto responsable de la muerte de Yalit Jiménez. Las víctimas no cuentan con información sobre el estado de la investigación oficial. Varias de ellas no han recibido atención médica o psicológica. Las organizaciones civiles que elaboramos el presente informe pretendemos ofrecer un acercamiento a la verdad desde quienes sufrieron directamente los ataques hacia su persona, sus bienes y sus derechos fundamentales, basándonos en testimonios, entrevistas y análisis de la documentación oficial y periodística. Frente a la versión oficial defendida por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Seguridad ofrecemos la perspectiva de testigos directos, así como personas que fueron heridas, detenidas arbitrariamente, torturadas, forzadas a abandonar sus domicilios y violentadas de diversas formas por la Policía Estatal y la Policía Federal. La información recogida en el documento se desprende de un total de 145 testimonios tomados en Nochistlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca, Viguera, Tlaxiaco, Oaxaca, la ciudad de Oaxaca y la Ciudad de México. El presente informe da seguimiento al informe preliminar de violaciones a derechos humanos publicado el pasado julio por las mismas organizaciones. A partir de numerosas visitas a las zonas afectadas y una labor de acompañamiento con personas que sufrieron la agresión, hemos podido precisar la cronología del operativo y recabar nuevos testimonios que aportan más información respecto a los derechos humanos que fueron violados el pasado 19 de junio por el operativo policial. Así podemos concluir que el operativo Oaxaca
vulneró el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, el derecho a no sufrir tortura, que es propiamente un derecho, a la libertad, al debido proceso legal y la seguridad jurídica, a la salud, a la libertad de expresión y propiamente también a los derechos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes. A manera de resumen, los saldos del operativo fueron 7 personas ejecutadas con arma de fuego, 6 en Nochistlán y 1 en Hacienda Blanca, y una persona que falleció a causa de una explosión. Las organizaciones que elaboramos este informe conocimos de 226 personas civiles con lesiones de diversa índole. En Nochistlán, 137 personas fueron atendidas en diversos servicios médicos públicos y privados, entre los cuales se encuentran 33 niñas y niños que tuvieron que salir de la colonia 20 de noviembre a causa del ataque con gases lacrimógenos y fueron atendidos en San Andrés y Naxca. En Huitzul y Telixtlahuaca se contabilizaron 81 víctimas directas del operativo. En Hacienda Blanca y Viguera, 8 personas fueron atendidas en el puesto médico instalado en la escuela Carmen Cerdán. Por su parte, la Policía Federal reportó 73 elementos lesionados. Se realizaron un total de 27 detenciones caracterizadas por su arbitrariedad y su violencia extrema, siendo las personas detenidas sometidas a diversas clases de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, desde el momento de su detención hasta la llegada al cuartel. Es importante destacar que pese a que el informe se centre en los hechos del día 19 de junio, tanto las personas afectadas por el operativo como las y los periodistas que realizaron la labor más importante de documentación y difusión del operativo ha seguido sufriendo incidentes de hostigamiento y amenazas con posterioridad a esas fechas. En ese sentido, destacamos la vulneración de derechos de libertad de expresión, tanto el mismo 19 como en las fechas posteriores, que ha llevado en ocasiones a coartar de manera severa el trabajo periodístico de algunos medios, así como comunicadores y comunicadoras independientes. Mayores detalles de esto se tienen en este capítulo 3 en el informe. En el capítulo 4 también es dedicado a la presentación de algunas de las secuelas psicológicas, emocionales y físicas del operativo y afectaciones que permanecen tanto en el nivel individual como familiar y comunitario, y cuya gravedad subraya la urgencia de la necesidad de una adecuada atención para las personas afectadas directas e indirectamente por el operativo, aunque las secuelas físicas individuales son evidentes. Y hay personas que van a requerir tratamiento médico especializado a largo plazo. Es posible que aún sea temprano para hacer una valoración profunda a las afectaciones reales que han dejado ataques al nivel comunitario, puesto en tanto en Nochistlán como en otros puntos donde sucedió el tejido social se ha visto resquebrajado. Asimismo, incluso un capítulo dedicado al análisis de actuar de diferentes instituciones y las autoridades que han interesado por el caso hasta el momento. El municipio de Asunción Nochistlán y la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión de Seguimiento de los Hechos de Nochistlán del Congreso, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca y finalmente la Fiscalía General de la República. Si bien cada una de estas instituciones merece una valoración aparte, si destacamos que hasta el momento toda la atención institucional ha estado centrada en el municipio de Asunción Nochistlán, ignorando e invisibilizando lo ocurrido en Huitzul, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera. Este punto nos parece de suma importancia y de gravedad, puesto que las personas que fueron afectadas por el operativo en cada uno de esos lugares o bien no han recibido atención médica y psicológica o han tenido que acudir a profesionales solidarios o costearse de sus propios bolsillos todo este tipo de estudio.
Otro capítulo final que tiene el informe elaborado es el de recomendaciones, y que efectivamente este informe también busca pues cerrar el periodo de alternancia en Oaxaca, ¿no? Un periodo de alternancia en el que se cierra un capítulo grave como se cerró en el 2006 en Oaxaca con el gobierno de Luis Luis Ortiz. Lamentablemente no son recomendaciones tan diferenciadas, al contrario, creo que son recomendaciones que nos dejan sobre la mesa la política de criminalización a la protesta social en un gobierno de alternancia y la política de criminalización de Enrique Peña Nieto. Varios de los testimonios que se recogen en el informe justo reflejan un enlace entre la tortura vivida por los chavos, refiriéndole que iban a pasar la misma suerte de los 43, entre otras cosas. El informe también hace visible el tema de tortura sexual, ¿no? Todo el tema, y se documenta también tortura sexual, y eso nos parece grave, y grave que también haya sido por cuerpos tanto federales, locales, y que al final del día no haya todavía visto un reconocimiento público por parte de las autoridades federales. Las recomendaciones están en capítulos, uno de ellos es en materia de seguridad y gobernabilidad, otro es en materia de investigación de violaciones a derechos humanos y delitos cometidos en los hechos, y el otro es en materia de atención a víctimas. No me voy a referir a todos, solo voy a destacar algunas. En materia de seguridad pública y gobernabilidad estamos recomendando evitar la militarización de las fuerzas federales y su presencia masiva en el estado de Oaxaca, que requiere de una urgente atención a una problemática social y económica, más que la represión al descontento social, misma que se profundiza ante la implementación de reformas estructurales. En materia de investigación y violaciones a derechos humanos, a delitos y violaciones a derechos humanos, estamos recomendando a la Fiscalía General de la República que otorguen información pública sobre las investigaciones que se están realizando en atención al principio de publicidad y transparencia del sistema acusatorio adversarial, implementando un sistema de información periódico que garantice el derecho a una adecuada defensa y acceso a la justicia. A la CNDH, que evita de manera inmediata una recomendación exhaustiva acorde a las violaciones a derechos humanos cometidas el 19 de junio, que contemple los 3 niveles de gobierno y que en esta tarea cuente con la colaboración de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que desde el ámbito de su competencia puede aportar elementos importantes, y que ambas instancias garanticen un seguimiento puntual y cumplimiento de las mismas. Asimismo, que estas instancias corroboren que las investigaciones se han realizado con personal especializado en violencia sexual contra las mujeres, con una perspectiva intercultural y alto conocimiento del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Así también, que se garanticen que los resultados de las investigaciones sean fehacientemente corroborados y que la sociedad en su conjunto pueda acceder a una información clara, en su lengua, accesible y transparente. Por otro lado, es necesario que las autoridades pertinentes establezcan un diálogo serio y con respeto a la dignidad con las personas, con las víctimas y con la población afectada en Nochistlán, Huitzo, Telistlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera, para decidir cuáles serán las medidas idóneas de reparación en cada caso. Es decir, las medidas de reparación no deben ser decididas de manera unilateral por parte de las autoridades, sino a partir de un diálogo y consenso con las personas afectadas, sin olvidar que la reparación integral del daño debe incorporar medidas que abarquen 5 dimensiones: la restitución, la rehabilitación, la indemnización, garantías de no repetición y medidas de satisfacción, evitando que exclusivamente se limiten a una indemnización económica. Se recomienda la instauración de medidas preventivas para evitar nuevos actos de violencia ocasionadas por las fuerzas policiales al intentar disuadir manifestaciones como la del 19 de junio. En este sentido, es imprescindible que se garantice el acceso a la justicia, impidiendo a toda costa que la autoridad construya una versión a modo y falsa de los hechos. Muchísimas gracias. Queremos hacer entrega de este informe también a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Pedimos la presencia del maestro Juan Rodríguez.